Chao pueblo, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este episodio donde estaré hablando más de lleno sobre este rumor bomba que la Juventus estaría trabajando sobre la oportunidad de traer a Víctor Gyökeres a Turín. Así es, parece que la Juventus ha estado en contacto bastante con el jugador y en este video en particular les traigo el por qué sí o por qué no debería ser Víctor Gyökeres el fichaje bomba para la delantera de la Juventus. Antes de empezar, obviamente los invito a que dejen ese me gusta, que se suscriban al canal y que compartan para que muchísimo otro Juventini encuentre esta su casa en Pueblo Juve. Así que para empezar, chicos, un poquito de resumen de la historia de esta noticia que se está manejando en la previa gerencia, cuando Giuntoli todavía estaba en la Juventus, se había ya reportado que Víctor Gyökeres definitivamente estaba en la lista de los delanteros que la Juventus estaba estudiando como posible refuerzo del ataque del año que viene. Obviamente con Giuntoli el número uno en la lista era Osimhen, pero ahí también estaba Gyökeres, estaba David, estaba Luca, ¿no? Y otros más, Retegui, etcétera, etcétera. Tanto así que sabemos ya hoy en día que hubo de la Juventus que viajó a Londres para encontrarse, reunirse con el séquito del jugador y ver la potencial, digamos, el potencial interés del mismo jugador de venir o no a la Juve. Obviamente pasa todo este cambio interno de la Juve, se va el director deportivo, todavía no tenemos director deportivo, llega Comolli, etcétera, etcétera. Pero hoy tuvimos, ¿no?, la confirmación que en efecto la Juventus sigue interesada en Víctor Gyökeres, tanto así que sabemos que la Juve ya no está, digamos, interesada en Osimhen, no está interesada en David, se han salido de esas carreras, por ende, digamos, de la lista de los 9 interesantes que más llaman la atención, el único que queda más o menos ahí es justo el sueco. Ahora, yo me metí un poquito a hacer un poco de análisis, viendo también un poco de las reacciones internas dentro del mundo, ¿no? Dentro de nuestra comunidad de Pueblo Juve, para hacer un poquito también de, digamos, de retroinspección, es decir, ¿es realmente Víctor Gyökeres el fichaje que necesita la Juventus? ¿Es realmente él el número 9 que nos va a garantizar los goles el año que viene y que quizás nos ayude también a competir por la liga y mucho más? Y esto es lo que voy a tratar de responder aquí, ¿no? Y me metí un poco, digamos, a ver las estadísticas en general y un poquito también, digamos, de lo que pude leer, de lo que se decía de él en general. Así que bueno, es un sueco, como les dije, de 27 años y ahí es la primera cosa que me salta a los ojos. Es que, digamos, es un jugador que está en lo que normalmente se considera como el pico, ¿no? En términos de edad para un delantero, por ahí 27, 28 años. Por ende, los siguientes 2, 3 años como mucho deberían ser lo suficientemente buenos para él y después empieza un declive. O sea que tampoco es que hay un margen muy grande de mejora por parte de él. Pero bueno, seguimos. La última temporada hizo 54 goles y 13 asistencias en 52 partidos, habiendo jugado 4.248 minutos. Así que más que un gol por partido, obviamente esto incluye todas las competencias, Liga Nacional Portuguesa, Champions League y así sucesivamente. Una cantidad de goles loco, de verdad, es increíble. Y obviamente mucha gente dirá, pero es que es la Liga Portuguesa. En cierta parte es verdad y en otra pues también son números de locos, ¿no? En cierta parte es cierto porque es una liga, digamos, diferente, no hay tantos goles en la liga italiana como se pueden producir en la liga portuguesa. En términos, digamos, si uno va a ver los goles, le permitían mucho espacio a Víctor, no lo marcaban tan fuerte, quizás le hacían menos cuerpo a cuerpo, algo que se tiende a hacer mucho más en Italia, se tiende a jugar mucho más cerrado y especialmente cuando juegas contra la Juventus, pero también es cierto que él anotó en la Champions League, así que digamos, ahí se encontró con equipos de muy alto calibre y de todas formas logró encontrar el gol. Ahora, de meterme un poquito más de lleno, también vi, ¿no? Bueno, déjame ver la situación lesiones, porque ya sabemos que en la Juventus, aunque no estés nunca lesionado, algo te va a pasar. Y encontré que, bueno, en el último año sufrió 3 lesiones en total, que lo mantuvieron 71 días fuera de la cancha, perdiéndose en total 5 partidos. No son muchos 5 partidos de 52,
pero una de las lesiones, de las tres, fue la más grande, la que digamos, le quitó la mayor cantidad de tiempo, y fue por un desgarramiento del muslo. Entonces, por ahí pues también podemos ver si llega la Juventus, si es un ritmo mucho más alto, y empiezan a salir los demonios del J-Medical, habría que también poner digamos, un signo de interrogación en eso. Ahora, después me fui un poquito más y me empezó a llamar la atención ciertas cosas y lo traigo a la mesa para preguntarles a ustedes qué tanto esto influye a favor o en contra de Víctor Gyökeres como para venir a jugar en la Juve en la Liga Italiana. De los 54 goles que marcó el año pasado, 19 fueron de tiro penal. Ahora, hay que decir que no falló ningún tiro, todos los penales que él se puso a cobrar, metió todos, no falló ni uno, pero son 19. Creo, no me metí a la data y esto se me ocurrió ahorita, pero creo que 19 penales es muchísimo más que todos los penales que nos dieron este año. Entonces, pues aquí habría que decir que, bueno, hay que ver qué tantos penales realmente nos dan y que si va a ser él el que va a cobrar esos penales, aunque podemos ver que tuvo un muy buen desempeño. La otra cosa que me llamó la atención es que menos del 5% o alrededor del 5% de los goles que mete Víctor Gyökeres fueron con el pie izquierdo. O sea, el resto de los goles que metió es con el pie derecho, así que es muy dependiente al pie derecho. Ustedes dirán, bueno, no importa, pero es un killer, o sea, metió 54 goles. Sí, eso es cierto. Pero recuerden que la liga italiana es una liga muy defensiva, donde la defensa se toma muy en serio y los jugadores estudian mucho a los atacantes, especialmente cuando se van a enfrentar con la Juventus, para cómo anular, ¿no?, a ese atacante. Y si Víctor Gyökeres es uno que siempre va a favorecer, o la gran mayoría de las veces va a favorecer el pie derecho, pues ya tiene algo a favor el defensa de cómo poder marcarlo. Por otro lado, y esto me llamó muchísimo la atención, y aquí agradezco a Capo, quien fue que lo mencionó en un comentario, no marcó ni un solo gol de cabeza Víctor Gyökeres el año pasado. En realidad, el último gol que marcó de cabeza fue en abril del 2024 y se van a caer para atrás porque Víctor Gyökeres en toda su carrera profesional, de lo que pude encontrar yo, ha marcado 6 goles de cabeza. 6 goles de cabeza para un 9 que supuestamente es de área, le gusta pegarles del área, pero simple y sencillamente no sabe ganar los duelos de cabeza. ¿Cuántas veces nos frustramos nosotros con Vlahovic este año porque nunca ganaba un duelo de cabeza o los centros que iban al área no los leía bien o no los podía conectar con la cabeza? Y esto me llamó muchísimo la atención y me preocupó bastante. Ahora, para su beneficio también metió 3 goles de tiro libre. Eso es muchísimo más que creo que cualquiera uno de nuestros jugadores. Creo que a lo mucho tenemos un gol de tiro libre por jugador y sumamos los 3 de Víctor Gyökeres, ¿no? Así que es bueno tener también un jugador que pueda hacer eso, pero no son muchos, ¿ah? O sea, de 54 goles, 19 penales y 3 goles de tiro libre, pues tampoco es que hay mucho ahí. Y como les decía, él depende mucho, se ha beneficiado mucho de los espacios que les brindan en la liga portuguesa y eso sí es letal, letal en los contragolpes. Pero como hemos visto, en Italia no te dan tantos contragolpes, a menos de que sea un partido medio loco y abierto, y eso normalmente se ve ya al final de la temporada, cuando la gente está desesperada por salvarse o tratar de entrar a la Champions League, etcétera, etcétera. Pero en general no te dan tantos espacios. Lo que sí le gusta hacer muchísimo a Gyökeres es driblar y por ende pues también es muy bueno ganando faltas. Así que quizás alguno de esos penaltis él también se los puede pues ganar, ¿no?, en ese aspecto, pero habrá que ver si los árbitros de la Serie A le van a marcar a favor esos penales o no. Por la parte defensiva podemos totalmente ignorarlo. Es un jugador que no baja a defender en lo más mínimo, es un 9 de área puro y duro con el hambre del gol. Así que bueno, chicos, ahí lo dejo. Estos son los hechos y les pregunto a ustedes, sabiendo esta información sobre Víctor Gyökeres, ¿les parece él el justo delantero adecuado para la Juventus de Igor Tudor?
del 2025-2026. Es él el 9 killer que necesita la Juve para meter todos estos goles que nos van a permitir volver a resurgir y competir en contra de nuestros contrincantes, tanto en Italia como en Europa. Los leo con mucha atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Chao.